Antes de arrancar con el TP3, quería charlar un poquito de lo que nos quedamos incluso con algunos, hablando acerca de los intervalos de confianza. Sí. Que quería hacer la aclaración, porque después quedó la duda esa, y yo después hablando con el profesor, la verdad que era que yo me había olvidado de estadística, lo que hace mucho, pero la diferencia conceptual entre lo que preguntaba el ejercicio y lo que alguno de ustedes usó con la fórmula, que era sobre el raíz de n, Sí. Después nos dijeron que no. no, es, Era una mala. claro, es una mala interpretación. Nosotros cuando hacemos análisis estadístico tenemos dos variables que podemos interpretar con esa fórmula. Uno es para una variable aleatoria x, que yo quiero saber con qué probabilidad cae la variable aleatoria dentro de ese intervalo de confianza. ¿Sí? 90-95, bueno. Pero el raíz sobre n, es decir, el x es igual al mu más el z Sí, sobre o dos. el desvío estándar más menos, es para x, para una variable, ¿sí? Y la fórmula que es x raya, el mu más menos el z de alfa sobre 2 de sigma sobre raíz de n, es para la media poblacional, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Sí. Es decir, que si yo tengo n valores, tengo todos los valores del ejercicio, y yo quiero saber qué probabilidad hay de que caiga en este valor, uso esta fórmula. Caiga en el intervalo, uso esta fórmula. Si yo quiero saber, por ejemplo, el año que viene, el rendimiento del año que viene, con qué probabilidad va a caer, o sea, cuál va a ser dentro del 95%, uso esta fórmula, ¿sí? Y si yo quiero saber cuál es la probabilidad, ¿sí?, de que todo esto, que es un conjunto de valores, la media poblacional de ese intervalo, de ese conjunto de valores, es raíz de, lo divido por raíz de n. ¿Esto qué significa? Que si yo quiero saber a mayor cantidad de n, ¿qué va a pasar con mi media, la probabilidad de mi media poblacional? Va a ser más chiquita, ¿sí? Quiere decir que si yo tengo, esta es una probabilidad de x, y yo tengo muchos valores de n, Claro. ¿sí? Entonces, a mayor valor de, entonces el x raya es el que se usa la raíz de n para definir x raya, pero el x de una variable cualquiera es el mu más menos 2 veces desvío estándar o 0,8 desvío estándar, lo que fuera, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Porque después me quedé pensando, digo, incluso creo que vos fuiste, Pablo, que me preguntaste y lo hablé con el profesor, y claro, era algo que la verdad que me había... En el momento aparte leímos intervalo de confianza y en realidad decía bien claro intervalo, no decía de confianza. Entonces la diferencia básicamente es que uno te define la media poblacional y el otro te define la probabilidad de que un valor caiga, un valor X, ¿no? ¿Se entendió? ¿Se entiende bien la diferencia? Sí, lo cambiamos acá nosotros. Sí, Sí, Después en el resultado estaba mal. Claro, Nos pero porque acordamos el martes pasado. ninguna de las dos cosas están bien y mal, depende de lo que te pide. La interpretación fue en lo que nos equivocamos. El ejercicio decía la probabilidad de que una variable caiga ahí, ¿no? De que la media poblacional caiga dentro de ese intervalo, ¿sí? Bueno. Y así de tricky son las preguntas del examen también. No, que no era tricky el examen. Bueno, pero sí. De hecho, mirá, yo cuando fuimos lo- todos nosotros en la semana, acordamos hoy y después era diferente. No, porque yo cuando hablo con el profesor le digo, mire, profe, la verdad que nunca me le hicieron la pregunta. Fue nosotros interpretación texto. Exactamente. Salimos mal. Fue Digo, porque la verdad que venimos cuando usted de- me la hace, yo dije, bueno, será por el alfa sobre 2. Venimos con el envión de la materia anterior. Vienen claro con la de... ¿Quién está? Sí, Augusto. Claro, entonces lo tenían mucho más fresquito. Yo la verdad que cuando me lo hicieron, digo, no, la verdad no sé por qué está la diferencia. Sabía que había una R sobre, pero cuando me dice, no, es la media poblacional. Ah, listo, ahí me acordé, pero en ese momento no. Así que bueno, se quedó claro eso, ¿no? Para evitar cualquier problema en el examen. De cualquier forma, creo que algunos lo hicieron así en el trabajo práctico, y bueno, lo corregimos con ese criterio. Sí. ¿A ustedes, Juan? Sí. Ah, No, aparte lo habíamos hecho antes sin la N. Y sí, después de lo que discutimos le metimos la N. sí. Entonces, después cuando recibimos la ¿Pero por qué respuesta. metieron la N? Porque
en la conversación, o sea, cuando discutimos el otro martes, hace 2 semanas, menos yo, cuando nosotros habíamos entendido que evacuar la N. Y aparte quedaba como... ¿Alguno más entendió eso? Porque Claro. la mayoría lo hicieron sin la N. Claro, Por eso te pregunto. sí, bueno, obviamente... No. Dijimos mal, qué sé yo, no sé. Fue eso nada más. ¿No? ¿Eh? Fue eso nada más. No, está bien, pero... O sea, no la duda. Eso te iba a Bueno. preguntar. Habiendo hecho esa salvedad, ahora sí empezamos con el trabajo práctico número 3. Ustedes ya tuvieron toda la clase de bonos, ¿no? Bonos, Sí. renta variable y renta fija. Bueno. Lo que pregunta acá es, primero, calcular el precio de cada bono suponiendo que estás en las fechas indicadas en la fila. ¿Sí? Entonces, ¿qué harían ustedes con este ejercicio? A ver si está acá el descargas. Bueno, vamos a hacer uno para arrancar. ¿En qué fecha estamos? No. 15 a 1. Para el primer bono estamos en el 15 de agosto del 2004. ¿Sí? La capitalización de este bono, ¿cómo dicen que es? Semestral. Entonces, esto más 183 será. ¿Hasta cuándo? Vamos ahí, ¿sí? Tenemos en total 11 meses, ¿digo bien? 11 meses, 11 semestres. Hasta el 20 de agosto, más o menos hasta el 15 de agosto del 2010. ¿Cuál es el valor inicial de este bono? Lo que yo tengo que pagar si yo quisiera adquirir este bono. ¿Cuánto? 1112. Perfecto. ¿Sí? Vamos a hacerlo más chiquito así se ve todo junto. ¿Cuánto es lo que tengo que pagar? ¿Cuánto es lo que tengo que pagar? No, perdón. ¿Cuánto es lo que me paga a mí el bono el primer semestre? 5,75. Es anual. Es anual ese tipo. Dividido dos. Exacto. ¿De 1112 o de 1000? De 1000. De 1000. ¿Sí? Acuérdense que un bono es un contrato que está fijo el valor inicial y los dividendos que se pagan, siempre sobre el valor inicial. Te hago una pregunta, Sí, dale. David. Cuando compras un bono y el bono ya está emitido, ¿no es cierto? Lo compras en el mercado secundario, sería, Claro. lo compras, o sea, o puede bajar o subir. Lo compras al valor que el mercado fija el precio de ese bono. Perfecto, pero siempre los intereses o la cuestión esta sería sobre el valor nominal original. Exactamente. ¿Y por qué puede pasar eso? ¿Qué es lo que varía en el bono? A ver, si yo sé que, ahora lo hacemos, pero cuando terminemos el ejercicio te respondo la pregunta. Ok, 1000 pesos. sí. ¿Cuánto paga por mes? 170. Por cada 6 meses paga 1000 por 5,75 dividido 2. ¿Sí? Vamos a fijar. Y al término a lo último del ejercicio, ¿cuánto paga? Paga los 1000, o sea, paga los dividendos del último año, esto por esto dividido 2 más el valor nominal. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Si yo hago, por ejemplo, el valor actual neto de esto, ¿sí? De esto, por una tasa del 2. ¿Cuánto me dice que yo tendría que pagar este bono? 1092. 1092, ¿sí? ¿Y por qué vale 1112? 1112, ¿quién dijo? ¿Por
Porque el mercado está dispuesto a pagar 1112, ¿sí? Entonces, a una tasa del 2%, ¿alguien debería comprar el bono? A una tasa del 2, si yo te pido una rentabilidad del 2% anual, Sí. ¿sí? ¿Compraría el bono? No. Y no, ¿por qué lo voy a comprar? Si yo recupero 1092 y me sale 1112, no me conviene. A una tasa del 3%. La tasa siempre es anual, ¿no? La que estás diciendo. Sí, siempre hablando de tasas anuales. Pero igual no importa porque acá estoy haciendo el valor actual neto. Sí, entonces al hacer el valor actual neto, no te cambia. Sí. Porque yo acá no estoy hablando de tasas, estoy hablando de cuánta plata me deja la inversión. A una tasa del 3, ¿tiene lógica que sea más chico? Y sí, yo le pido más a la rentabilidad, menos. Y a una tasa del 1, entonces, ¿se entiende cómo impacta los valores? Ahora, si este bono, en vez de venderse hoy a 1112, se vendería a 900, por decir algo, ¿cómo puede ser que si a mí me va a pagar 28 y yo después voy a recuperar 1000, me lo vendan a menos de lo que yo estoy dispuesto, a menos de lo que vale todo ese valor actual neto? ¿Qué impacta ahí? ¿Por qué ese bono vale menos de lo que realmente dice que si valiese 900? ¿Qué es lo que tienen los bonos? Riesgo, exactamente. Entonces, acá, la cuenta que se está haciendo acá es que el bono no tiene riesgo. Todos los bonos a mí me van a pagar sí o sí. Si yo te digo, mirá, en el mejor de los casos te van a pagar 1028, pero existe la posibilidad de que te hagan un descuento por default de 50%. Entonces ahí la ecuación te cambia drásticamente, porque ya el valor del bono, ¿se entiende cuáles son las dos variables de impacto en los bonos? La primera variable de impacto en los bonos, obviamente, es el precio inicial y los dividendos. Pero la segunda variable que hace que un bono sea, una inversión sea más o menos rentable en bonos, ¿qué es? La probabilidad de default, ¿sí? Ahora están con los LEBAC, ¿sí? Las letras del Banco Central. ¿Las letras del Banco Central son atractivas, sí o no? Sí. ¿Por qué son atractivas? Pagan una tasa alta. Pagan una tasa alta, pero pagan una tasa alta ¿en qué? En pesos. En pesos, ¿sí? Entonces, ¿quién es el que emite los pesos? No. El banco. No hay forma de que no te pague, salvo que, bueno, haya otro problema. Pero, ¿sería igual de atractivo una tasa en dólares? ¿Podrías hacer la cuenta directamente en dólares? Si en vez de ser pesos fueran dólares. No, Esa tasa. no. Ponele que a esa tasa. ¿En Mejor. Argentina? Sí, No, es imposible. ¿Por porque qué? No emitimos dólares. no importa, pero te la podrían pagar. Sí. Y vos estarías corriendo el riesgo. La pagan nada en más. la de hecho. ¿Eh? La pagan en la Claro. lete. Sí, pero con Sí. una tasa mucho más Pero lo que yo te quiero Pero decir pagás es, en pesos. vos tenés en pesos una tasa alta. La probabilidad de default, si te pago en pesos, ¿cuál es? Baja, ¿sí? Porque te pago en pesos. Claro. Yo te pago en dólares una tasa alta. Si yo les digo a todos ustedes, muchachos, miren, a partir de mañana ustedes me dan 100 dólares y a fin de año tienen 130 dólares. ¿Qué van a decir ustedes? Tomá, Sí. sería lo normal. Ahora les pregunto, ¿sería lo normal? No. ¿Por qué? Porque lo más probable, yo te digo, si el mundo fuera hermoso, yo te voy a dar 130 dólares, pero existe una probabilidad de que no sea hermoso el mundo, entonces no te voy a dar 130 dólares. Entonces, si la tasa, el default, ¿cómo es? Es alto la probabilidad de default, ¿sí? Porque el mercado no es tonto, ¿sí? A menos que te pueda hacer, bueno, que pase un montón de otras cosas macroeconómicas. Pero ¿se entiende cuál es el precio del bono en función de qué viene definido? De la probabilidad de default o de la probabilidad de quita, así que es lo mismo, o sea, es el mismo concepto con distinta aplicación, ¿sí? O hay mucha probabilidad de que te saque poco, o hay poca probabilidad de que te saque un montón, que fue lo que pasó con las renegociaciones de deuda. Pero eso es básicamente lo que pasa con los bonos, ¿sí? Entonces, digamos, no hay mucho más misterio en los bonos, es simplemente,
Si yo les pregunto cuál es el valor, si yo les pregunto en esto que habíamos dicho 1112, ¿no? 1112. Y quiero sacar la tasa anual real del bono este, ¿qué hacen? ¿Qué hago? La TIR, perfectamente. Hago la TIR. Bueno, acá no es. ¿En inglés se acuerdan cómo era? IRR, sí, Ahí. ¿Cómo tiene que ser? 1,8. ¿Sí? Pero esta tasa, ¿cómo es? ¿Es la tasa qué? ¿La tasa? ¿La tasa? No. Semestral. Porque estamos hablando de semestres. Entonces, si yo la quiero hacer, como es semestral, va a tener muy poquita problema de capitalización. ¿Cómo se dice? Compuesta. Va a tener poco problema de capitalización compuesta porque son 2. Y si fuesen 12, se capitaliza más veces en el año. Puedo hacer esto por 2. Y si no, la otra fórmula, ¿cómo sería? Más esto. Era más 1 más esto al cuadrado. No sé cómo se usa acá. No sé cómo se usa menos 1, ¿sí? Y bueno, lo que les decía que es prácticamente la misma. ¿Sí? 364 y 368. ¿Se entendió cómo la tasa modifica el valor de los bonos? Lo que no está haciendo este ejercicio, que ustedes lo tienen, es calcular la probabilidad de default. ¿Sí? Que tienen en cuenta los bonos de un activo libre de riesgo, como puede ser de los Estados Unidos, y la probabilidad de default. ¿Vieron la fórmula? Sí. ¿No? Esa fórmula, cuando toma bonos, les diría que es de las más importantes. ¿Sí? Porque es lo que te permite determinar a vos la diferencia entre un bono de un país emergente y un bono de un país, y un bono, digamos, sin riesgo, ¿sí? De los Estados Unidos. En general, los bonos de las provincias o del Estado, desde el momento de los holdouts, ¿entró en default alguna vez en Argentina? ¿Bien? Del Estado nacional y de las provincias que emiten bonos. Sí. ¿Es común que entren en default? Sí. ¿Sí? Sí, es muy común. Sí, sí. En general no se entra en default directamente, sino lo que se hace es renegociar deuda. Okay. Vos no entras en default y no te voy a pagar nada. Como uno cuando toma un crédito, no sé si ustedes están acostumbrados a tomar crédito, pero cuando uno toma un crédito, generalmente no dice no te voy a pagar. ¿Cómo te Refinanciame la deuda. Bueno, refinanciar la deuda es pedir una quita. ¿Sí? Quizá no es una quita en el cortísimo plazo, pero lo que estás pidiendo vos es lo que te iba a pagar este mes no te lo voy a pagar, te lo voy a pagar más adelante. ¿Sí? Pero sí, sí hay continuamente. ¿Se negocian plazos de pago semestral o se vuelve a negociar Depende la tasa? depende del poder de negociación, ¿no? Si sos vos contra un banco multinacional, no tenés chance. Vos tenés que decirle, a ver, pero renegociar, no te voy a pagar. No, en el caso de los estados, de los bonos. Sí, ¿Qué negocian? ¿La tasa del interés o...? No, renegociás terminás renegociando todo. Renegociás el contrato. Vos decís, bueno, te pago más, te pago menos, a esta tasa, en tal año, en tal, para que le sea coherente a los... Pero continuamente se están entrando. Quizá como en el 2001 en la Argentina, creo que el profesor, no sé si hizo la explicación, pero estamos en una situación muy buena como para entrar en el violento default que tuvimos. Es como que todos los macroeconómicos, los indicadores, los fundamentals macroeconómicos, no te daban tan mal como para entrar. Sin embargo, nosotros tuvimos una quita violenta, también fue parte de la negociación y dentro de todo salió relativamente bien. Recuperamos a los 3 años más o menos, estábamos. Pero sí, es muy común, es muy común la renegociación de deuda. Pero bueno, esto por sí. En el capítulo 18 había una fórmula que era precio, Sí. lo cual yo usé esa y me parecía que estaban todos los datos, pero no me da exactamente igual que el Capítulo, en el 18. en la letrada, en el libro. Sí. Hay una fórmula que se llama precio.
Sí. por el inglés, pero usando esa me conseguí un valor similar, pero no exacto. No hay que usar esa. No recuerdo la entrada, pero ¿cómo era? Es igual precio y después tiene 5 argumentos o 6. Sí, precio igual. Y usa primero la fecha donde uno está, la fecha de vencimiento, Sí, después el cupón de la casa. sí. Ah, lo hiciste en Excel. Sí. Ok, a ver, ¿lo hacemos? No, porque Sí, parecía sí, como pero que no estaban tenemos- todos los argumentos, no sé si alguien más la vio, pero ahí está explicado esa fórmula y dije, tiene que ser esta. Bueno, a ver, ¿cómo es? ¿La hacemos, sí? Precio, después habla de la fecha de liquidación, que sería en el momento que estás, que sería C7, va a terminar C7. Después C6, Price, sí. no, el primer argumento era C7, el segundo C6, después C5, 5, sí. C9, que es la tasa, después había una amortización que yo le puse 100, la frecuencia, que puse 2 para semestral, y ahí había que después ese resultado multiplicarlo por 10. No, pero acá redemption. El último es 2. ¿Y cuánto te da? En redemption, ¿qué pusiste? El cuarto argumento, el quinto argumento. 100. 1, 2, 11. Ese 100, el precio por 100. El precio por 100. Te da como si la tasa fuera de... ¿Acá qué pusiste? No, yo puse 100, exactamente. Por eso pusiste C7, C6, C5, Sí, C9, sí. 100 100 y 2. y 2. Y te da 121, que sería el 3. ¿Sí? La verdad que no sé en Excel cómo se calcula, pero Eso multipliqué por 10 y me dio 1200. yo sé mucho más, no sé si se dieron cuenta, pero soy bastante más básico con el Excel, no lo uso bien. Pero básicamente las cuentas son estas. Digamos, vos siempre tenés que tener para tener en cuenta el precio de una... El precio de un bono es el dividendo, ¿sí? Es la sumatoria de los dividendos a la 1 más R a la N más el precio a la 1 más R a la N, sin sumatoria, ¿sí? Porque el precio este es exactamente el mismo. Ah, sí, no. Sí, no. Que es lo mismo. Gracias, Robert.